Buenas noches a todos. Esta mañana subí el Peñón de Guatapé. ¿Cuántos lo han subido? Y el papá del pastor Misael, con 70 y pico años, subió como un muchacho de 15 años. ¡Tremendo! ¡Wow! Impresionante. Bien, hermanos. Bienvenidos una vez más a este programa. El tema de hoy se titula ¿Estás listo para Armagedón? Y para saber si estás listo, lo primero es saber qué cosa es Armagedón, porque muchas cosas se han dicho, que si es esto, que si es aquello, que si es la Tercera Guerra Mundial, etc. Hoy el objetivo de este tema es que entendamos bien qué cosa es Armagedón y cómo yo tengo que estar preparado, cómo yo tengo que estar listo. La Biblia provee información de sobra para que tú sepas lo que es Armagedón y para que tú sepas cómo estar listo. Hay un evangelista amigo mío, argentino, se llama Carlos Rando. Y Carlos Rando cuenta que cuando era niño le gustaban mucho las novelitas de guerra, de las batallas, hazañas bélicas, etc., ¿no? Y siempre había un héroe, ¿no? Y ese héroe, pues a veces lo pasaba mal y el que está leyendo el libro sufre porque el héroe parece que va a fracasar, va a morir. Entonces lo que él hacía cuando cogía una de esas novelitas era leer primero el capítulo final. Y así ya veía cómo el héroe conseguía librarse y conseguía someter a los malos y llevarse a la chica, que es como terminan todas estas novelitas. Y entonces, ya cuando él conocía el final, ya estaba tranquilo, ya estaba contento, y entonces empezaba a leer la novela por el principio, y cuando las cosas se ponían mal para el héroe, cuando le daban una paliza, cuando lo encerraban en la cárcel, cuando parecía que todo se caía en pedazos, Carlos decía: si supieran lo que yo sé, si supieran lo que yo sé, porque él sabía cómo termina la historia. De manera que los malotes parecían prevalecer, ¿de acuerdo? Pero él les decía: si ustedes supieran lo que yo sé. Y me parece una buena frase para los cristianos, ¿no? Para el pueblo adventista, si supieran lo que yo sé. Porque sí, es cierto que va a haber un problema, es cierto que va a haber una crisis y una buena crisis, lo que podríamos llamar la tormenta perfecta, ¿de acuerdo? Sí, no nos vamos a engañar. La previsión meteorológica nos dice que viene la tormenta perfecta. Por eso, tú necesitas estar preparado. Pero no olvides que nuestra confianza tiene que ser aplastante. Si supieran lo que yo sé. Se nos habla de Babilonia, de este y del otro poder, poderes políticos y religiosos, pero si supieran lo que yo sé, yo ya sé cómo termina la historia, porque lo he leído aquí en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Hoy vamos a ver cómo termina la historia. Armagedón es cómo termina la historia. ¿Cómo termina nuestra historia en este mundo de pecado? Por eso, tú podrás decir: si supieran lo que yo sé, entonces todo cambiaría. Bien, hermanos, Armagedón, para muchos la Tercera Guerra Mundial, para otros una gran batalla que sucederá en Jerusalén. Todos contra Jerusalén. Unos dicen que serán los chinos, otros los rusos, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? Bien, hoy en día la actualidad está muy interesante. Cada vez que veo los informativos me doy cuenta de las señales del fin. Y bueno, hay guerra. Esto es una foto real de Israel, hermanos. Una foto que solo tiene unos pocos días. Porque literalmente Irán ha conseguido colar algunos de esos misiles en territorio. Han bombardeado Tel Aviv, han caído grandes edificios, ha habido muertos, ha habido caos, ¿verdad? Sale muy poco en las noticias y son noticias que en Israel están prohibidas. Las personas que viven ahí dicen que nada de eso es informado en Israel.
son noticias censuradas. Sin embargo, los misiles han caído, ha habido muertos, edificios derrumbados, fuego, destrucción. ¿Será esto el Armagedón? Este es un mapa del Estado de Israel. Fijaros aquí en la primera foto de nuestra izquierda, podéis ver en amarillo, en color amarillo, los primeros territorios que fueron ocupados por Israel, ¿verdad? Y todo el resto verde era Palestina. Pero fíjate tú que en solo 70 años ha avanzado mucho la cosa. Pronto, fíjate, ya en el 67, ya la mayoría del territorio es propiedad de Israel, ¿verdad? Y Cisjordania ha sido comida, mordida, es mucho más pequeña ahora. Y podéis ver en la época actual, solo quedan algunas zonas sin conquistar, ¿no?, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Pero Israel no tiene suficiente con eso. Me refiero al estado político actual de Israel, gobernado por el Likud, un partido nacionalista de extrema derecha, por Benjamín Netanyahu. Y bien, aquí podéis ver el mapa del Gran Israel. Es el mapa que publican ellos mismos refiriéndose a la promesa que Dios le dio a Abraham y que luego repitió en el Éxodo. El Gran Israel, desde el río Nilo, en Egipto, hasta el río Éufrates, en Babilonia, lo que hoy es Irak. Eso supone un mapa, como veis aquí, todo lo que es azul es el Gran Israel. Y eso supone comer terreno a 6 países vecinos de Israel, 6 países vecinos hoy, y algunos absorberlos por completo. Por ejemplo, fijaros este mapa, lo podéis ver en los parches. Esta es una foto de un uniforme de un soldado de Israel. No es en todos los soldados, pero en algunos sí llevan ya ese parche con el mapa del Gran Israel. ¿De acuerdo? Y bueno, por eso están haciendo esta guerra, para conquistar territorio y ser la gran potencia de la zona. Los países árabes se oponen. Irán quizá es el más armado, el que lo tiene más claro, pero todos los países árabes se oponen. Y ahí podéis ver esas palabras, ¿verdad? Esas palabras en hebreo. Esta es otra fotografía de un uniforme de un soldado israelita. Y ahí esas palabras, Eretz Israel Mubtahat, que significa la tierra de Israel prometida. Hay otros lemas, como la tierra de Israel completa, pero lo que llevan en el patch aquí en el hombro es la tierra de Israel prometida. Y ellos lo tienen claro, algunos ministros lo han dicho claramente. Nuestro objetivo es el Gran Israel, la promesa hecha a Abraham. Y eso supone que tienen que absorber el 100% de Palestina, el 30% de Egipto, el 100% del Líbano. Ya han caído en unas pocas semanas 3.500 bombas israelíes en el sur del Líbano. Siria, el 60% de Siria, el 100% de Jordania. Impresionante. El 30% de Arabia Saudita y el 50% de Irak. Y según muchos expertos, también una mordida del sur de Turquía. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bien, los protestantes, generalmente dispensacionalistas, apoyan esta cacería, ¿verdad? Esta gran expansión del Israel político, diciendo que es designio divino y que a Israel el que lo bendice será bendito y el que lo maldice será maldito. De manera que hay muchos países musulmanes que están haciendo frente y se han armado contra Israel. Para muchos protestantes hoy, esta va a ser la guerra de Armagedón. Una coalición, una gran coalición de países rodeando a Israel, atacando a Israel y respondiendo a esa agresión. Y entonces dicen que Dios hará un milagro y los enemigos de Israel serán barridos, devorados, deshuesados, dice la profecía. Impresionante, ¿no? Esto es lo que es Armagedón para muchos, pero
¿qué es en realidad? ¿Qué es Armagedón en la Biblia? Vamos allá, porque solo aparece Armagedón una vez en toda la Biblia. Es una palabra que llamamos hapax legómena, porque solo aparece una vez en toda la Biblia. Así que estemos atentos. La reunión es en Apocalipsis 16, 16, y dice así. Voy a tomar mis gafas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y esta palabra no volverá a aparecer en la Biblia ni antes ni después. ¿Cuál es el contexto de esta reunión? Bien, podemos ir al versículo 12. Dice, el sexto ángel derramó la copa, etcétera, etcétera. Vamos al 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, 3 demonios, 3 espíritus inmundos con forma de ranas. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen? Dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, esto es, milagros. Y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Y el 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De manera que nos dice Apocalipsis que tenemos aquí 3 espíritus diabólicos que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla contra Dios, la batalla del día del Dios Todopoderoso. No van a luchar contra hombres, van a luchar contra Dios. Y esos diablos reúnen a los reyes de la tierra, a todas las naciones, y ese gran ejército lo reúnen en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Impresionante. Esto es la reunión, ¿vale? La convocatoria, pero la batalla misma la tenemos en Apocalipsis 19, 19, que dice así, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que lo ha mencionado antes, el caballo blanco y su ejército de jinetes blancos. Es Jesucristo que viene a la tierra, es su segunda venida, el regreso de Cristo. Esa es la guerra entre todas las naciones y Jesucristo. Esa es la batalla de Armagedón. ¿Y por qué dice que será en un lugar que en hebreo se llama Armagedón? Bueno, vamos a investigar. Muchos han querido saber dónde es ese lugar de Armagedón. Y la verdad, puedes creer que no hay ningún lugar en el mundo que se llame Armagedón. Ninguna ciudad, ninguna comarca, ningún país, ninguna región. Nada. Pero la pista la encontramos en el propio texto, que dice en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ah, en hebreo. Entonces, ¿qué significará en hebreo? Monte de Meguido. Caramba, ahora sí, porque Meguido sí que lo conocemos. Sí que hay una ciudad llamada Meguido, una comarca, un lugar. Así que nos vamos a Meguido, ¿de acuerdo? ¿Queréis acompañarme y nos vamos a ver Meguido? ¿Sí? Pues vamos allá. Si vamos mirando el mapa de Israel, allá en Israel, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí podéis ver el borde del Mediterráneo, el borde del mar, que le sale como una nariz, ¿no? Ese es el Monte Carmelo, una pequeña cordillera, pequeñita cordillera, y luego tenemos un valle y luego la otra cordillera del Monte Tabor en el centro, de manera que se forma un valle ancho entre 2 montañas. Ahí justo estaba Meguido. Es el valle de Jezreel y es la puerta norte para todo lo que viene del norte. Todas las invasiones han entrado por ahí. Esa es la puerta norte de Israel. Por ahí llegaron los asirios, por ahí llegaron los babilonios, por ahí llegaron los griegos
por ahí llegó el Imperio Romano, todo, excepto Egipto, todos han llegado por ahí. Es por eso que Salomón defendió esa puerta norte con una fortaleza tremenda, la fortaleza de Megido. Construyó grandes torres y murallas en la ciudad de Megido para defender la puerta de entrada norte. Esa es la llanura de Jezreel, es una foto actual. Y estas piedras que veis ahí son las ruinas de Megido. Y podéis ver allí estas puertas, 3 puertas, fíjate que hay una puerta, una segunda y al fondo una tercera puerta. Tú imagínate cuando los enemigos, los conquistadores que vienen, ¿no? Vienen e intentan derribar la puerta, ¿bien? Ponerle fuego, derribarla, romperla. Y si consiguieran hacerlo, ¿qué encontrarían? La segunda puerta. Y entonces tienen que romper esa segunda puerta y les está cayendo de todo porque los defensores los acribillan y los machacan. Hay escenas en la historia escritas de que estos asedios se cobraban tantas víctimas que los atacantes tenían que retirar las montañas de cadáveres de soldados para poder acceder a la puerta, para poder romperla. Y si rompieran la segunda puerta, ¿qué encontraban? Otra puerta, la tercera puerta. De manera que así construyó Salomón la fortaleza de Megido. Tremendo castillo. Eso está todavía en pie allí. Y allí ha habido batallas muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia nos cuenta que en Megido hubo la batalla de Barak, cuando Barak consiguió derrotar al ejército enemigo y matar a Sísara, ¿de acuerdo? Pero el texto dice en las aguas de Megido. Esto está en Primera de Jueces, capítulo 4. La batalla fue en las aguas de Megido. No nos sirve, porque Armagedón es el monte de Megido. También Josías, el rey bueno, en Segunda de Crónicas 35, 22, hace frente al faraón Necao. El faraón le dice: voy a luchar contra los asirios y tengo que pasar por aquí. Y entonces dicen: no pasarás por mi tierra, que no quiero nada contigo, solo quiero cruzar. No cruzarás. Y le plantó cara al faraón ahí en Megido, en los campos de Megido. Y ahí perdió la vida. Israel fue derrotado, el faraón pasó como una máquina apisonadora y el rey bueno murió de una forma, yo diría, triste y absurda. Pero ninguna de esas es en la montaña de Megido, sino en los campos, en las aguas. Pero hay algo que sí pasó en el monte de Megido. Cuando tú estás allí, en Megido, y levantas los ojos, tú ves el monte de Megido. En hebreo, Armagedón. Eso que veis ahí es Armagedón, el monte de Megido. Y es el monte Carmelo, un monte que es conocido en la Biblia. Y resulta que recibía la humedad del mar y florecía mucho en primavera. Por eso el Cantar de los Cantares dice: eres guapa como el monte Carmelo. Le dice, es un piropo, ¿no? Es un piropo, dice, tu cabeza te corona como el monte Carmelo. ¿Les parecía precioso? Y cuando subimos arriba del monte encontramos una estatua de Elías degollando a los sacerdotes de Baal. Porque fue allí donde sucedió aquel episodio en Armagedón. Aquel día, en el monte de Megido, Elías degolló a los sacerdotes de Baal. Y ahora vamos a poner atención, porque Apocalipsis siempre toma imágenes del Antiguo Testamento para darnos un mensaje para nuestro futuro. Y este es el texto de origen. Si no está en tu Biblia, tú puedes apuntarlo. Primera de Reyes 18, el episodio en el monte Carmelo. Allí en el monte Carmelo encontramos altares paganos. Era un lugar de mucha idolatría. Se han encontrado jarritas de incienso para el culto pagano,
cosas del culto de Baal y de Asera, y puedes ver ahí una plataforma de culto, una plataforma ritual, aquí está aumentada, y puedes ver que tiene unas escaleras allá para subir a la plataforma. Hermanos, ahí había una estatua de Baal y ahí eran adorados los dioses paganos en territorio de Israel, los dioses que Jezabel había traído a Israel. Elías estaba indignado. Así que, bueno, dijo el profeta Elías, le dijo al rey: estás violando los mandamientos de Dios y Dios esto no lo va a permitir. Ahora que sepas que no lloverá en Israel hasta que yo lo diga. Y se fue. Y no llovió, y no llovió, y pasaron 3 años y medio. Y el rey persiguiendo a Elías, persiguiéndolo a muerte. De manera que en esos 3 años y medio no llovió. Y el país entró en caos. Así es que el rey y los sacerdotes de Baal buscaban a Elías para matarlo. Y él tenía que estar escondido por ahí. Y al final Dios le dice: ve a ver al rey y convoca a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Y cuando vamos a Primera de Reyes 18, vemos esa escena. Esa escena. Como en Armagedón, hay una convocatoria y luego una batalla. Y en Primera de Reyes 18, en el versículo 17, se encuentra Elías con el rey. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que arruina a Israel? Y él respondió: yo no he arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y adorando a los Baales. Y me gusta esta respuesta. Me gusta esta respuesta porque es más o menos la que tú y yo tendremos que dar. Un día también te dirán: ¿eres tú el que arruinas a Israel? Y tú dirás: yo no arruino a Israel. Lo arruinas tú, que has dejado los mandamientos de Dios, porque aquí dices sábado y tú adoras en domingo, tú impones el domingo. Los mandamientos de Dios son aquí la clave. Primera de Reyes 18, 18. Y entonces dice Elías: envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Asera, y van todos allá porque la convocatoria es aceptada y allí va a haber una batalla de dioses. En Armagedón no encontramos una guerra con ametralladoras y bombas, encontramos una guerra entre Dios y los hombres, como en nuestro próximo futuro en Armagedón. Bien, pues ya tenemos allí el altar grande, ¿verdad? El altar grande de Baal, y tenemos un altar humilde de Elías para Yahvé. Y allí tenemos 450 profetas de Baal con su música, sus tambores y sus ritmos, ¿verdad? Y toda su liturgia. Un espectáculo. ¿Tú te imaginas 450? Es mucha gente, ¿eh? Y todos allá. Con los sacerdotes de Asera eran casi 1000 profesionales, allá. Y la música sonando. Y Elías estaba ahí solito. Dice: yo solo he quedado. Y hace una arenga al pueblo, le dice: ¿quién está con Jehová? Dice: nadie contestó palabra. De manera que Elías está ahí solo y Elías construye su altar. Un altar sencillo de piedras sin labrar, pero era el altar fiel a los 10 mandamientos. Imagínate la escena. El desafío es: el Dios que haga caer fuego sobre su sacrificio, ese será el Dios verdadero. Y los sacerdotes de Baal debieron pensar: qué fácil me lo ha puesto, porque Baal es el dios del rayo. Lo representaban lanzando un rayo sobre la tierra. Y debieron pensar: ahora Baal va a tirar un rayo aquí y va a arder el sacrificio. Pero Dios no permitió milagros satánicos ese día. Dios tomó el control, como en el día de Armagedón, como en nuestro próximo futuro. Y entonces resulta que no respondía su Dios.
Y no respondía su Dios, y seguro que había hecho muchos milagros mentirosos, porque así es el diablo, ¿verdad? Pero en aquel día nada funcionaba. Y ya desesperados empezaron a herirse y a sangrar, porque los antiguos creían que el dolor, ¿verdad?, y la sangre producía una perturbación en la fuerza, y los dioses decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá abajo? ¿Qué pasa ahí, no? Sacrificios de niños, cosas terribles. Y entonces estaban ahí hiriéndose, ¿verdad? Y Elías ya se lo tomaba a risa, ¿no? Y decía, griten más fuerte, que quizás está durmiendo. Y yo imagino en el pueblo allá, jo, 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 ¿no? Porque ya estaban perdiendo el respeto, no eran capaces de hacer nada esos magos, esa religión de moda, de manera que ellos siguieron allá y Elías ya seguía burlándose y decía, bueno, quizás está ocupado, estará con sus cosas. Y el pueblo, oh, 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 oh. Bueno, entonces llegó un momento ya que aquellos se cansaron de gritar y de cantar y de herirse y se dieron por vencidos. Era el tiempo de Elías. Y Elías pidió que mojasen el sacrificio y la leña y alrededor para que no hubiera posibilidad de ningún truco, todo mojado, ¿de acuerdo? Y ahora Elías oró, y oró fervientemente a Dios, y le pidió, Dios, muestra que tú eres el Dios verdadero, haz descender fuego sobre este sacrificio. Y el fuego descendió, cayó una antorcha de fuego tremenda, quemó el sacrificio, la leña, las piedras, y Dios fue manifestado ese día. Y todo el pueblo se dio cuenta de que había sido engañado por aquellos sacerdotes falsos y se abalanzó sobre ellos. Y aquel día fueron degollados en el arroyo al pie del monte. Los perseguidores fueron aniquilados. Esto es Armagedón. Los perseguidores que quieren matar a Elías, aquel día en Armagedón, son aniquilados y Elías es vindicado. Muchas lecciones tenemos aquí. Esto pasó en aquel día en Armagedón, el día en que el que era perseguido fue vindicado y los perseguidos fueron destruidos. Dios actuó. En el día de Armagedón solo Dios hizo el milagro. ¿Y qué hay en Armagedón? Bien, pues en Armagedón tenemos que hay 2 altares. Recuerda esto. Estuvimos hablando aquí que Apocalipsis nos muestra 2 mujeres, solo 2 religiones. En el tiempo de Armagedón solo habrá la gran religión falsa, popular, poderosa, rica, políticamente correcta. Y la otra, la que llamamos Jerusalén, fiel, pequeña, minoritaria, humilde, pero fiel a los 10 mandamientos. Y en ese altar está Elías, que es el espíritu de profecía, el profeta que Dios levanta para ese altar. 2 altares rivales. Recuerda que Armagedón no es la Tercera Guerra Mundial, no sé a quién se le ha ocurrido. Armagedón es en la Biblia la guerra de los hombres contra Dios. Es una guerra de 2 altares, el altar falso y el altar fiel. ¿Qué hay en Armagedón? Una guerra de religiones. No es una guerra de tanques y de aviones, hermanos. Olvídate eso. No son los árabes y los chinos contra Israel. Es una guerra de religiones. La falsa contra la verdadera. ¿Qué más tenemos en Armagedón? Una minoría fiel. Tenemos a Elías. Y en nuestro caso, el tercer Elías. Tenemos que Dios actúa. Dios actúa con poder y resuelve aquí, resuelve la ecuación. Y tenemos que los malvados son muertos. Y lo mismo pasará en el Armagedón que tenemos por delante, porque el Apocalipsis siempre toma escenas, imágenes, símbolos del Antiguo Testamento, cosas que pasaron literalmente para darnos un mensaje en el día de hoy. Y bien, los personajes, solamente 3.
El primero, Jezabel. Jezabel no es atea precisamente, al contrario. Jezabel es una líder espiritual tremenda, muy dotada. Jezabel es líder de una religión moderna que ha llegado a Israel y ha arrasado, ¿de acuerdo? Ella sí sabe hacer las cosas, ella sí sabe hacer eventos. Impresionante. Jezabel es la líder de la religión falsa en Israel. ¿Cuál es su paralelo hoy? Pues también está escrito. Babilonia es hoy Roma. Y el líder espiritual que tiene su sede en Roma es hoy la nueva Jezabel, líder de una religión moderna, ecuménica, grande, poderosa, políticamente correcta, la religión del rey, la religión de los reyes. Babilonia. Bien, pues ya sabemos quién es hoy Jezabel, ¿verdad? Y la Jezabel de hoy también se viste con faldas, sea de paso. Acab, ¿quién es Acab? Es el rey, el rey, el poder político, ¿de acuerdo? Que sabemos que hoy va a estar protagonizado por los Estados Unidos de América, formando un extraño matrimonio, ¿verdad? La Roma papal y los Estados Unidos de América. Una pareja de hecho, ahí los tenemos. Eran literalmente matrimonio. Jezabel y el rey Acab eran literalmente matrimonio. Y en el Armagedón que tenemos por delante, tenemos a estas dos figuras coaligadas, el Vaticano y los Estados Unidos de América, dos figuras proféticas señaladas en Apocalipsis 13, como la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Si no conoces estos temas, pregúntale a un adventista, que seguro que los conoce bien. Y el tercer personaje, Elías. Ahí está Elías, el remanente. Elías es el remanente fiel, que tiene los 10 mandamientos, guardián de la Escritura, guardián de lo que está escrito. Y bien, pues esto es lo que tenemos nosotros por delante, que la historia de los dos altares es una historia tan antigua como el mundo, porque desde la antigüedad los dos altares han estado ahí presentes. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro. Hermanos, por desgracia, el altar pequeño, aunque dice que ama la libertad y la dignidad humana, el altar pequeño es perseguidor, lo ha sido siempre. El altar pequeño no es el de Dios, Él tiene otro dueño y no es precisamente un dueño que nos deje libertad. El altar grande es intolerante, habla de libertad y de amor, pero es intolerante y va a perseguir al altar pequeño. Y así ha sido desde el principio. Todos aquellos siglos de la Edad Media, el altar grande, por medio de la Inquisición, estuvo persiguiendo al altar pequeño, exterminando a sus creyentes, a sus fieles, a los fieles que tenían la palabra de Dios. Y sabemos que vendrá un tiempo de angustia, también ahora. Hay una guerra entre dos altares y el altar grande es perseguidor, mientras que el altar fiel es pequeño y perseguido. Desde los inicios de la humanidad hubo dos altares, porque Abel tenía un altar fiel y hacía las cosas como Dios había mandado, así de simple. Pero por el otro lado estaba Caín, que se montó una religión a su manera, como a él le pareció mejor, a su gusto. Y Caín es el altar infiel, y el altar infiel es perseguidor. Podría haberse quedado ahí, pero no. El altar infiel dice que es religioso, pero en realidad es rebelde, sirve al enemigo porque quiere desobedecer a Dios, hacer una religión humana a su gusto.
Y entonces Caín va a perseguir a Abel, a su hermano del otro altar. Y tenemos el altar infiel persiguiendo al altar fiel, y Caín mató a Abel. Desde el principio de los tiempos tenemos la guerra entre los dos altares, hermanos. Y los encontramos en Armagedón, en el Monte Carmelo. Y Apocalipsis toma esa imagen para mostrártela hoy a ti. Ahora ya sabes lo que es Armagedón. Es la guerra entre dos altares y tú tienes que elegir cuál es el tuyo. ¿Has hecho ya tu elección? Porque solamente habrá dos altares, hermano, y tú tienes que elegir uno. Elígelo hoy para que no seas engañado, porque en el altar fiel se guardan los 10 mandamientos. El segundo dice: no te harás imagen, no adores estatuas. Pues vamos a obedecerle. En el altar fiel lo obedecen, en el altar grande no lo obedecen. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para tenerlo sagrado, que sea tu día santo, tu día de reposo. En el altar pequeño lo obedecen, pero en el altar grande no lo obedecen, porque el altar grande hace una religión a su imagen y semejanza, pero no en obediencia a Dios. Y por supuesto les sobran argumentos, pero les falta obediencia. El apóstol Juan también nos advirtió que los mandamientos de Dios serían algo que identifica al altar fiel. Y dijo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y todavía más en 14:12 nos dice: aquí está la resistencia de los santos, la perseverancia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es posible que esto suene nuevo para ti si nos visitas por primera vez, pero debes saber que Dios nos dio 10 mandamientos, ¿no? Y esos 10 mandamientos siguen todavía siendo su voluntad. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 12:9 que Satanás engaña al mundo entero. Esto es como si dijera: no hagas caso de la mayoría, porque la mayoría va mal, porque Satanás engaña ¿a quién? Al mundo entero, hermanos. Y Jesús nos dice, nos habla también de los mandamientos y nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Cristo, guardemos los 10 mandamientos. Hermano, hermana, hoy también hay 2 altares. Un altar grande y popular, ¿verdad? Cómodo como un camino ancho. Pero hay también un altar fiel, que es un poco más incómodo, como un camino estrecho señalado por Jesús. Y en ese camino estrecho se guardan los 10 mandamientos. Queremos obedecer a Dios. Muchos han abierto los ojos y se han dado cuenta y han dicho: caramba, pero si estoy en el altar grande y Dios me quiere en el pequeño. Y entonces han caminado, han salido de Babilonia y han venido a Jerusalén a adorar en el altar pequeño, el de Elías. Es el altar que Dios bendice. Y muchos han abierto los ojos y han andado ese camino. ¿Quieres hacerlo tú también? Yo fui un niño criado en la religión tradicional. Y fue con 20 años que el Señor me abrió los ojos y me di cuenta que efectivamente había mucho más que aprender. Había un altar fiel. Y la verdad, había bastante presión, hubo bastante presión social sobre mí, familiar, pero yo tomé la decisión y yo salí del altar grande, hermanos, y me vine al altar pequeño, porque Jerusalén será ciudad eterna, pero Babilonia será ruinas para siempre. Tú tendrás que tomar la decisión, como la tomó Silvia. Esta historia me lo contó su propio hijo, inspirado por el testimonio de su madre.
Silvia era una mujer joven que ya tenía niños pequeños y entonces su marido murió y ella quedó muy triste porque ella le amaba y quedó muy triste y no tenía nada, quedó desamparada, pero ella y los niños pudieron ir a vivir a casa de su cuñada, de manera que estaban alojados allí y ella estaba triste. Un día caminando por la ciudad escuchó unos cantos dulces y fue allá y era una iglesia adventista y se metió, se sentó allá y fue consolada por esos himnos. Así que volvió y volvió y volvió y luego volvió con los niños y ya todos los sábados iba allá y se encontraba muy consolada. Entonces, un día que salía bien vestida para la iglesia, la cuñada le dice: ¿pero dónde vas tan guapa? Dice: voy a la iglesia. Dice: que no, que hoy no es domingo, te has equivocado, hoy es sábado. Dice: no, pero es que es la iglesia de la calle esa de... Y dijo: ¿qué? ¿Que tú vas a esa iglesia de Satanás? Y entonces dijo: si tú vas a esa iglesia, tú te tienes que ir de aquí, de la casa. Así que la cosa quedó así, con miedo, porque hay personas que tienen un concepto muy raro de la religión, hermanos. Y resulta que ella siguió yendo, porque tenía muchas ganas de ir. Así que la cuñada al final se dio cuenta y los corrió fuera de la casa. Y ella con los niños tuvo que alojarse en un autobús abandonado, un autobús chatarra que había allí. Tuvieron que estar allí hasta que pudieron conseguir una vivienda. Ella consiguió algo de trabajo, arreglando ropa, lavando, planchando ropa, estaba ocupada. Y un día necesitó algo, tenía un problema y fue a casa de su cuñada. Y llamó y la puerta tenía una pequeña ventanita así con reja, y abrió la ventanita la cuñada y dijo: mira, me pasa esto, tal, tú me podrías por favor ayudar. Y dice: sí, claro que sí, ahora mismo. La cuñada tenía agua hirviendo en la cocina, cogió el agua hirviendo y por la ventanita, ¡flash!, le quemó la cara a Silvia. ¿Qué os parece? Tremendo cristianismo que tienen algunas personas, ¿eh? Entonces Silvia se dio cuenta que no podía contar, pero se integró en la iglesia y aprendió a colportar y empezó a vender Biblias. Y como ella tenía ese entusiasmo por el Señor, pues vendía Biblias, vendía libros adventistas y empezó a ganarse la vida. Y empezó a ser conocida en la ciudad, la señora que vende Biblias, ¿no? Y la gente le preguntaban: ¿pero por qué guardan el sábado? Ella explicaba. Y un día, en la plaza de la iglesia, en la plaza grande, la gran iglesia ya, unas gradas, unas escalinatas, y le preguntaban, y ella allí con las Biblias explicando, se formó un corro de gente. Y entonces ella subía un escalón más para hablar a las personas, y como veían un grupito, pues venía más gente allí y se formó un buen grupo y ella estaba ahí predicando del sábado. Y entonces, junto a la iglesia, vivía el cura. Y el cura se asomó por la ventana y vio a la mujer de las Biblias allí con un grupo de personas y cogió el micrófono, esos micrófonos que se oyen con altavoces, se oyen por las calles, ¿no? Y cogió el micrófono y dijo: ese grupo que está ahí en la plaza de la iglesia, váyanse, no escuchen, que esa mujer es mentirosa. Y entonces, claro, se oyó por toda la ciudad y la gente dijo: ¿qué estará pasando en la plaza de la iglesia? Mejor vamos a ver. Y vino la gente y cada vez había más personas allí, un montón de gente. Y Silvia ahí predicando, tremendo. Y entonces salió el cura rojo del enfadado que estaba, y entonces le dijo: no predique mentiras. Dice: pero lo pone aquí, mire, acuérdate del sábado para tenerlo sagrado. Y entonces el sacerdote le agarró la Biblia y le golpeó en la cabeza con la Biblia. ¡Bum! Y toda la gente hizo: ¡oh! Y empezó a desgarrar páginas de la Biblia y la tiró al suelo y se marchó. ¡Madre mía! Porque hay curas muy buenos y otros que no son tan buenos.
Y aquel hermano no lo era. Y entonces la gente se acercó, ayudaron a Silvia a levantarse, ¿eh? Y los niños estaban allí. Ellos lo cuentan con su propio testimonio. Le ayudaron a levantarla y recogieron las páginas de la Biblia y le armaron la Biblia, más o menos, la compusieron allí y se la dieron. Y desde aquel día toda la ciudad escuchó esa historia, todos se enteraron y todos supieron cómo se estaba comportando el altar grande y cómo se estaba comportando el altar pequeño. Y entonces más gente quiso escuchar a Silvia y más gente se decidieron a venir al altar pequeño y a integrarse en aquella iglesia fiel a los mandamientos de Dios. Tenemos gente valiente, ¿eh? Tenemos gente que son una inspiración emocionante. Ella no se arrugó, ella siguió fiel al Señor. ¿Quieres serlo tú también? ¿Te gustaría tomar hoy la decisión, elegir pertenecer al altar fiel? Porque a alguno tienes que pertenecer, no habrá término medio. ¿Te gustaría tomar la decisión para formar parte del altar fiel? Si es así, yo te pido que te pongas en pie. Si decides estar en el altar fiel, muéstralo poniéndote en pie, porque Dios nos mira desde el cielo y Él conoce los corazones. Y Él nos dice, vas a ser fiel. Yo te amo, pero ¿me amas tú? Si tenemos aquí alguna visita, alguna persona que quiere dar un giro en su vida, le pido por favor que se acerque para tener una oración especial por ella. Si tú eres una visita o quizá fuiste cristiano y el fuego se apagó un día, pero ahora quieres retomar tu experiencia, ven por favor, acércate aquí al frente y tendremos una oración especial por ti. Si no quieres salir solo, puedes venir con la persona que te ha traído, con la persona que te invitó. Si también saliste ayer, puedes salir hoy también. Si tú eliges ser fiel, estar en el altar pequeño, muéstralo viniendo aquí delante, por favor. Así pediremos una bendición especial por ti. Gracias a Dios por estas decisiones. Voy a bajar aquí. Gracias. Gracias a Dios por esta decisión. Gracias a Dios por estas decisiones. Pasen al frente. Gracias por venir. Gracias por venir al frente. No tengas vergüenza porque es Dios el que llama. No es el pastor Juan. Es Dios quien nos llama. Hijo mío, ven al altar pequeño. Acércate. Gracias a Dios por estas decisiones. Gracias por venir aquí adelante. El Señor se alegra de las personas que toman una decisión por Él. Gracias por venir aquí adelante. Así que si tú estás en la duda, si estás dudando si salir o no, anímate, sal aquí. Dile a Dios que sí. Acércate, porque Dios está llamando. Gloria a Dios por estas decisiones. Gracias por salir. Así que no dudes, decídelo. Quizá piensas bautizarte en un futuro, pero es el momento de estudiar más la Biblia, de conocer más al Señor. Si tú entiendes que tu vida necesita un giro, vamos a orar por ti. Acércate, acércate, porque Dios quiere borrar todos tus pecados. Jesús quiere borrar todo tu pasado y darte un perdón completo. Así que acércate. Acércate para aceptar su perdón y aceptar su amor. Vamos a orar por estas hermosas decisiones. Amado Padre, Señor, te damos gracias de corazón, porque tú viniste a morir por nosotros para ofrecernos el perdón y la vida eterna, y te damos gracias. Ahora te pido, Señor, que todas estas decisiones tú las hagas firmes, para que podamos estar juntos en el cielo, siendo felices por la eternidad. Y cuando venga la tormenta perfecta, que todos tengamos claro que nosotros somos del altar fiel, del altar pequeño, y contigo tendremos una victoria grande. Que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Es, Jesús fundó el cristianismo, obviamente se guardaba el sábado, ¿cierto? ¿En qué momento se rompió esa tradición y fue obra de quién? Sí, buena pregunta. El sábado se guardaba, pues desde los tiempos de Adán y Eva, por supuesto, y hubo tiempos donde el sábado casi se perdió en la esclavitud de Egipto, pero luego hubo reavivamiento y reforma, se dieron los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Y no se dio el sábado como una novedad, sino acuérdate del sábado. Y fue en tiempos de Jesús, todo Israel guardaba el sábado, no había ninguna discusión. Los apóstoles eran judíos que aceptaron al Mesías, pero el sábado no había cambiado. Sabemos que Jesús no enseñó otra cosa, porque cuando arreglaban el cuerpo de Jesús, pararon las horas de sábado, para respetar el sábado, dice el texto, conforme al mandamiento. Y al amanecer del domingo fueron para entonces trabajar y arreglar el cuerpo de Jesús. O sea que los discípulos de Jesús lo tenían claro. Los apóstoles siguieron predicando esto, aunque es cierto que los que tenían fiesta en el trabajo en el Imperio Romano podían reunirse el domingo, podían coger la paga, hacer ofrendas en domingo, pero siguieron guardando el sábado, y fue en el siglo IV cuando el que era obispo de Roma hizo una alianza con el emperador Constantino, ¿de acuerdo? Y entonces empezaron a guardar el domingo. Los cristianos sufrían de persecución porque les castigaban por ser judíos, y ellos decían: yo no soy judío, soy cristiano. Ah, a mí no me vas a engañar, tú estás guardando el sábado, eres judío. Porque el Imperio Romano persiguió a los judíos, ¿de acuerdo? Y había cristianos que eran griegos, eran de otros países, no eran judíos, y eran castigados como judíos. Y había una necesidad de acabar con eso. Entonces, cuando se impulsó el domingo, en tiempos de Constantino, muchos lo vieron como una liberación, porque ya no serían confundidos con los judíos. Había esa inquietud. Y, por desgracia, el emperador Constantino impulsó un día nacional de fiesta, que era el domingo, y en la ley dice día de culto al sol. Era el día del sol, ¿de acuerdo? Y todos los del imperio estaban llamados a respetar ese día. Los obispos recibieron grandes privilegios a cambio de ceder en este aspecto. Y así se cambió del sábado al domingo, porque era un problema que estaba trayendo persecución y porque Constantino impuso el día de domingo, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora si le preguntas a la inteligencia artificial, te dice que no. Y tienes que pelear un poco con ella hasta que te diga, bien, de acuerdo. Pero la inteligencia, el ChatGPT ya está programado para vindicar el domingo. Pastor, aquí desde el chat de las personas que están siguiendo la transmisión, Daniel Rivas Correa pregunta: ¿cuándo sucederá el Armagedón? Bien, pues tal como hemos hablado, Armagedón es una guerra de religiones. Hay un ecumenismo grande, habrá un ecumenismo con grandes señales y prodigios, como está escrito, ¿verdad? Y bueno, y vendrá la marca de la bestia y habrá una gran religión entusiasta, ¿verdad? Poderosa, y todo el mundo se sumará a ella con gran entusiasmo. Solamente habrá una minoría que dirá no, que la Biblia dice, y entonces será una minoría odiada. A tal punto esa religión será poderosa que aparecerán espíritus del cielo y dirán: yo soy Juan el evangelista, por ejemplo, y yo escribí eso, y lo que yo quería decir era tal, tal, tal. Y cuando nosotros digamos que esos espíritus son diablos,
entonces el odio va a ser terrible. Y será verdad, pero no será aceptado. Verdades rechazadas. Un altar grande, infiel, y un altar pequeño. Armagedón es la guerra entre esos dos altares. Y como sucedió aquel día en Armagedón, termina descendiendo fuego del cielo, el regreso de Cristo, y los perseguidores son aniquilados. Este es el Armagedón que tenemos por delante. ¿Tienes? Adelante. Respecto pues a lo que estamos hablando, siento yo que la adoración va a ser pues fundamental, ¿no? Porque eso es lo que nos va a diferenciar a los que estamos en el altar pequeño y a los que están en el altar grande. Y mi pregunta va relacionada con respecto al sábado también, porque entiendo yo que el sábado es el sello de Dios, ¿cierto? Para su pueblo. ¿Hasta qué punto está como mal, digamos, que a veces nosotros, que ya somos conocedores de la verdad, rebajamos un poco como esa norma o ese mandamiento con cosas, por ejemplo, como comprar en sábado de pronto la alimentación, ¿cierto? Siempre he tenido como esa pregunta, digo, ¿será que estamos de pronto rebajando la norma a ese punto o eso sería como ya irnos al extremo, al legalismo? No sé si me hice entender. Sí, bueno, tendemos a relativizar, ¿no? Y a decir, bueno, no pasa nada por esto, no pasa nada. Pero haríamos bien en marcar bien una barrera. A mí me gusta marcar límites porque si no, pues nos dejamos llevar por el contexto, por la cultura y eso no puede ser. Fíjate que Armagedón estaba en el Monte Carmelo, que era frontera con los fenicios, con los sirios, ¿no? La tierra de Jezabel. Y la religión falsa entraba por ahí. Y es como si se hubiera puesto Elías en la misma frontera para plantar cara al paganismo y decir, hasta aquí, ¿no? Y efectivamente lo hizo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que tenemos que marcar límites. Por ejemplo, con qué hacer y qué no hacer en sábado. Pues seguir los consejos que tenemos en el don de profecía. Y también con las horas. No solo qué hacer, sino a qué horas. A la hora de la puesta de sol, tratar de hacer una pequeña ceremonia familiar. Eso es muy bonito, eso une a la familia y marca muy bien la frontera. Comenzó el sábado y en la puesta de sol, pues hacemos otra pequeñita ceremonia, aunque sea de 5 minutos, ¿verdad? A veces en casa encendemos una vela o encendemos incienso, algo, ¿no? Que también los niños entienden y lo viven como una experiencia real, ¿no? Marcar los límites. Vamos a dar otra oportunidad aquí a otro que está conectado, Sebastián Blanquicet. Dice, por favor, una breve explicación sobre el fuego que cae en el altar falso en Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Una breve explicación sobre el fuego que cae en el altar falso en Apocalipsis 13. Sobre las señales, sí. Hay un fuego falso y un fuego verdadero. Efectivamente, el enemigo también hará descender fuego del cielo en la presencia de los hombres, ¿no? Vamos a ver señales que son señales mentirosas. Esto se menciona varias veces en Apocalipsis. Son milagros mentirosos. Dice, para engañar. No sabemos exactamente cómo será literalmente, pero sabemos que es una referencia a esto. Y sabemos que cuando Moisés arrojó su serpiente, su vara, ¿no? Pues los magos de Egipto también imitaron el milagro, ¿verdad? Pero la de Moisés se comió a las otras. En Armagedón va a pasar lo mismo. Habrá grandes milagros de espíritus demoníacos. Y la gente del altar grande lo va a ver como una prueba. Ahora el ecumenismo avanza poco, pero cuando vengan esas señales milagrosas, el entusiasmo va a ser muy grande. Imagínate cuando esos milagros salgan por televisión, estén en redes sociales, ¿de acuerdo? Y el obispo de Roma sea exaltado hasta lo sumo con todos esos milagros. Y luego, para colmo, dicen que viene Jesús, ¿de acuerdo? Que el diablo se hace pasar por Jesús y hace grandes milagros. Espíritus celestiales se aparecen
y dan mensajes. Y el altar grande se siente fuerte, se siente fuerte, poderoso, y se convierte en perseguidor, intolerante. ¿Cómo no puedes obedecerme con todo lo que estás viendo? Y tú tendrás que decir, pero es que son diablos. Eso va a ser rechazado, hermanos, pero debemos decirlo. Y nuestra única salvaguardia será la palabra. En la Biblia estaremos firmes, ¿no? Pero en el día de Armagedón, los perseguidores son aniquilados y el altar pequeño es exaltado. De manera que habrá un fuego que es falso, milagros mentirosos, y el fuego del Dios verdadero, que es el regreso de Cristo. Claro. Recordemos lo que dice Pablo de que el diablo incluso se hará pasar por ángel de luz. Así que va a ser una contradicción para los sentidos. Lo que tú ves es un ángel de luz, pero la Biblia dice que son espíritus de demonios. Eso hará Sí, difícil lo dice la Biblia, lo dice la Biblia, diferencia, el apóstol Pablo. y por eso dijo Jesús en su sermón apocalíptico, en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, que el engaño será de tal magnitud que si fuera posible, engañaría aún a los mismos escogidos. ¿Hay alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutos 37 segundos. Aquí el público. Van allí. Buenas noches, pastor. Bueno, a mí me hicieron esta pregunta hace poco. La Biblia dice que el sello de Dios es el sábado, ¿cierto? Y que cuando los sellados, pues nadie podrá comprar ni vender. Entonces esta persona me decía que el sello es la plata, que hay que deshacerse de la plata física, porque ese es el sello de la bestia. Entonces, ¿cómo le explico uno así breve a una persona así de que, o sea, la plata no es el sello de la marca de la bestia? Pues que cada uno marca los suyos. Fíjate que a los que marca el diablo les dice marca, la marca de la bestia, y los otros son sellados, de manera que hay marcados y sellados. Unos son sellados por Dios para salvación y otros son marcados por el diablo porque aceptan la doctrina del altar grande, aceptan ser infieles, aceptan ir en contra de los mandamientos como están en la Biblia. Unos porque lo creen, otros por dejarse llevar por la corriente, por la mayoría, ¿verdad? Por eso unos realmente lo creen, reciben la marca en la frente, que es un símbolo de convicción de la mente, y otros simplemente con hechos se dejan llevar, con la marca en la mano. De manera que o son marcados en la frente o en la mano, pero es la marca. Eso es negativo, es para perdición. Pero los sellados reciben el sello de Dios. Y solo hay esas dos opciones, 2 altares, 2 mujeres, 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén, y 2 marcas, unos marcados, otros sellados. No hay otra opción. Hermano Santander, la última pregunta y terminamos. ¿Cómo se explica aquello donde dice que no se podrá comprar ni vender? Sí. En el Imperio Romano, a los cristianos les obligaban a quemar una cucharadita de incienso en la estatua del emperador, en el altar del emperador. Era la prueba, ¿no? Y los que no querían hacerlo, pues lo echaban a los leones. Y la prueba ahora va a ser que con el desarrollo de la tecnología, pues resulta que hay un sistema informático grande, muy desarrollado, que pronto va a estar por todas partes y vamos a tener dinero digital. Eso es el proyecto que se está probando. En China ya funciona por completo. Pronto vamos a publicar un vídeo sobre eso. El dinero digital no es el Bitcoin, es el oficial de cada gobierno, la moneda, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital. Ahora en China nadie maneja dinero, al menos en las ciudades, nadie maneja dinero en efectivo. Todos pagan con el teléfono. Tú no ves dinero en ningún lado.
Todos pagan con dinero digital. Esto quiere decir que todos tus pagos quedan registrados. Como lo ves en la cuenta del banco, pues todo va a pasar ahora por tu cuenta del banco y el dinero en metálico va a desaparecer. Con lo cual, si alguien no es considerado un buen ciudadano, pueden darle al botón y tú ya no puedes comprar ni vender. Esto, que es una profecía de Apocalipsis, hoy en día se está haciendo realidad. En China, es el país más grande del mundo, en China ya sucede. Si alguien es considerado un ciudadano rebelde, le dan al botón y entonces su cuenta pasa a 0 euros. Queda bloqueada. No puede comprar ni vender y se convierte en un mendigo hasta que se arrepienta y se reconcilie con el gobierno. Esto es una realidad. Son profecías que se están cumpliendo hoy. Este sistema se está poniendo en todos los países. En India ya funciona para todos los que reciben pago del gobierno, pensionados, funcionarios. Si tú no tienes tu identidad digital y tú no puedes cobrar del gobierno. Ya está implantado en la India, el país más poblado del mundo. Y lo están implantando en Latinoamérica, en Europa. Están probando el sistema. Y en cuestión de pocos años tendremos que entrar en este sistema, porque te dirán que los billetes transmiten los virus y son un peligro, ¿verdad? Y nos van a decir que así se evitan los fraudes, se evita la corrupción, toda transacción queda registrada, revisada, controlada. Entonces hay que ser un buen ciudadano, porque si tú dices, no, yo pienso diferente, pues le dan al botón y tú no puedes comprar ni vender. Es un sistema que se está implantando y que yo creo que va a cumplir la profecía, es evidente. Ok, muchas gracias, pastor, y muchas gracias a ustedes por este espacio, por esta posibilidad de participar y de enriquecer o complementar el tema de esta noche. Gracias El a Señor todos les por el acompañe. interés.